demostrado. Un día se hizo hombre por mí y acercó su luz a mi oscuridad. Jamás tendré un amigo mejor. Dios me ama, me llama por mi nombre. Él quiere para mí lo mejor. Al creer en Él me da su perdón. Él trae paz a mi corazón. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su... Bienvenidos, amados hermanitos, a nuestro 9º culto infantil. Estamos felices de compartir la palabra de Dios en tu casa, por este medio. Te amamos y oramos por ti. Te enviamos un abrazo grande y deseamos que esta clase te ayude a seguir creciendo en el camino de Jesús. Queremos felicitarte por mandar las tareas a tiempo. Darle el primer lugar a Dios en nuestra vida requiere mucho esfuerzo. Quiero leerte lo que dice Dios en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amado amiguito, no estamos estudiando un libro cualquiera, estamos estudiando la palabra de Dios. Estamos estudiando la voz de Dios escrita en un papel. Estamos estudiando a Dios mismo. La Biblia es el único libro que cuando lo leemos está presente el autor. Y el autor de la Biblia es Dios, no el hombre. Por eso debemos tomar conciencia de que estudiar la Biblia es conocer más a Dios. Y esto es un privilegio valioso. Más valioso que todo el oro y todo el dinero del mundo. Es momento de orar. Junta tus manitos, cierra tus ojos y baja la cabecita como acto de reverencia a Dios. Repite después de mí. Señor Jesús, te damos gracias por este nuevo día. Eres poderoso, Señor. Eres creador de todo. Eres mi creador. Eres mi Padre. Jesucristo, eres mi Salvador. Alabo tu nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Por favor, ayúdame, Jesús, a comprender la enseñanza de hoy y a ponerla en práctica. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Niños, es tiempo de adorar a Dios con una preciosa alabanza. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es una carta de amor. En el Antiguo Testamento 39 libros hay. El Nuevo Testamento tiene 27. Por la Biblia, Dios me habla. Por la Biblia, Dios me guía. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es una carta de amor. En el Antiguo Testamento 39 libros hay. El Nuevo Testamento tiene 27. Por la Biblia, Dios me habla. Por la Biblia, Dios me guía. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es una carta de amor. Qué hermosa canción, ¿verdad? Después de escuchar una canción, debes preguntarte
qué te enseña la letra. Por ejemplo, esta canción nos enseña que la Biblia es la palabra de Dios, dividida en dos. Primero, el Antiguo Testamento con 39 libros y segundo, el Nuevo Testamento con 27 libros. También nos enseña que la Biblia es parecida a una carta de amor dirigida al mundo. ¿Por qué? Porque en Juan 3:16 nos dice Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Antes de comenzar la clase, vamos a jugar a Rapidez Bíblica. Se juega entre 2 personas a más. Puedes escoger a algún integrante de tu familia. Cada jugador deberá tener su Biblia a la mano. Ojo que no vale la Biblia del celular o algún aparato electrónico. Yo diré un versículo bíblico y la persona que lo encuentre primero y lea el versículo en voz alta será el ganador. ¿Listos? Comencemos. Primer versículo. Juan, capítulo 8, versículo 12. A buscar. ¿Quién lo logró? ¿Fuiste tú? Muy bien. Segundo versículo. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. A buscar. ¿Lo lograste? ¡Perfecto! Ahora el último versículo. Habacuc, capítulo 3, versículo del 17 al 18. A buscar. Lo hicieron excelente, chicos. Nosotros, como buenos hijos de Dios, debemos conocer muy bien los libros de la Biblia. ¡Qué divertido! Entrenamos la rapidez bíblica y esto nos ayudará a buscar los versículos de la clase de hoy. ¿Estás listo? Aquí vamos. ¿Recuerdas la clase anterior? El tema fue Resiste al mundo, donde vimos que Dios nos hablaba sobre los niveles de madurez espiritual. Revisa tu Biblia en 1 de Juan, capítulo 2, del 13 al 14. En estos versículos, cuando hablamos de un padre, de un joven, de hijos o niños, estamos hablando de niveles espirituales y llegamos a la conclusión de que no debemos quedarnos como niños espirituales o bebés espirituales, sino que debemos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que ya sabemos, amiguitos, no nos quedemos contentos con lo poco que sabemos de Dios. Recuerda que la Biblia jamás se terminará de estudiar, porque es un libro infinito, hecho por un Dios infinito. Así que, a ponernos las pilas. Luego, en 1 de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, vimos que hablar del mundo no se refiere al mundo físico como lo conocemos, el planeta, la naturaleza, etc. Ni tampoco se refiere a las personas que viven en el mundo, sino que se refiere al mundo invisible espiritual de maldad. ¿Qué significa esto? Cuando Juan el apóstol habla del mundo, se refiere al sistema de este mundo que Satanás gobierna. Se refiere a las formas de vivir corruptas y malvadas, que espiritualmente están manejadas por Satanás. ¿Y cuáles son estas maneras malvadas de vivir? Por ejemplo, si uno se deja dominar por los deseos carnales, los deseos de los ojos y todo lo vano de la vida, quiere decir que esa persona vive de acuerdo al mundo espiritual de maldad. Si uno vive de acuerdo a este mundo,
la Escritura nos menciona que el amor del Padre no está en esa persona. Es más, dice que esa persona no pertenece a Dios. Esto es algo triste de mencionar, porque quiere decir que esa persona no es un verdadero cristiano. Entonces, ya sabes, amiguito, vivamos dominados por el Espíritu Santo de Dios y no nos dejemos dominar por las corrientes malvadas de este mundo que está gobernado por Satanás. Después de un breve repaso, vamos a la lección de hoy. El tema se titula Los cristianos y los anticristos, parte 1. Para esta clase, busquemos en nuestra Biblia, 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 18 al 29. En toda esta porción de la Biblia, que la dividiremos en dos partes, Dios, a través de Juan, hace una comparación entre un seguidor de Cristo y su palabra, un cristiano, y uno que no sigue o el que se opone a Cristo y su palabra, un anticristo. Leemos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18, que nos dice hijitos, refiriéndose a los hijos de Dios, a los cristianos. Leemos, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Juan nos habla del último tiempo. Esto se refiere al periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Solo Dios sabe cuántos años será este último tiempo. También nos dice que en este último tiempo aparecerán muchos anticristos. Pero, ¿quién es el anticristo? La respuesta está en la misma Biblia. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 22. Leamos. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, no solo nos referimos a un personaje feroz del libro de Apocalipsis, sino que también hablamos de una actitud que se manifiesta en ciertas personas. Pero, ¿de qué actitud estamos hablando? De una actitud de hostilidad y negación en contra de Jesucristo y su palabra. Y esta actitud se encuentra en todo corazón sin Dios. Por eso que, si alguien niega a Jesucristo, quien es 100% Dios y 100% hombre en una sola persona, como vimos en clases anteriores, también negará al Padre que lo envió. Y esto lo leemos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Chicos, ¿se dan cuenta de que cuando leemos 1 de Juan capítulo 2 versículo 18, vemos que Juan es muy severo? Porque no dice simplemente que hay personas que creen en el Evangelio y otras personas que no creen, sino que Juan presenta la comparación entre cristianos y anticristos. Juan quiere ser muy claro en esta comparación. Lo que nos separa de ser un anticristo es nuestra obediencia y creencia firme en Jesucristo y su palabra. ¿Qué es lo que piensas de Cristo o qué es lo que crees de Cristo? Determina si somos o no cristianos. Cuando leemos 1 de Juan 2:19, el apóstol nos dice que muchos de ellos, de los que estaban congregando en la iglesia, se han ido de la iglesia. Y esto tiene una razón. Dios permite que falsos maestros,
que enseñan cosas falsas y mentiras, se introduzcan en las iglesias de sanas enseñanzas y se lleven a gente para demostrar que los que abandonan la fe en Cristo y las sanas enseñanzas que están en su palabra no son verdaderos cristianos. Dios permite que esto suceda para purificar a su iglesia. Y como hemos visto, Juan llama a los que se apartan de la fe anticristos. Son palabras duras dichas por Dios a través de Juan, pero debemos recordar que la palabra del Señor siempre es directa. Para Dios, o se es de la luz o se es de las tinieblas. Vemos que en 1 de Juan capítulo 2 versículo 27 nos dice que los cristianos verdaderos permanecen en Cristo. Los cristianos verdaderos no abandonan las sanas enseñanzas bíblicas, es decir, la sana doctrina sobre Cristo, sino que perseveran en la fe cristiana. Esto lo vemos en 2 de Juan capítulo 1 versículo 9 y en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Porque Dios conoce a los que son suyos. Como hemos visto en clases anteriores, en 1 de Juan capítulo 1, Jesucristo no solo fue un buen maestro o un hombre bueno, un buen líder religioso o un notable judío u otra descripción que escuchemos por ahí. No, Jesucristo no solo fue todo eso, sino que es el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Jesucristo es la palabra, Jesucristo es el verbo hecho carne. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre en una sola persona. Entonces, para que nos quede bien claro la enseñanza de Juan, daremos algunos ejemplos de cuando el apóstol habla de los anticristos. Si alguien dice que Jesús no es Dios, o que Jesús es mitad Dios y mitad hombre, o si dicen cosas en contra de su palabra, la Biblia, o si escuchas enseñanzas mezcladas, distorsionadas, con mitad verdad y mitad mentira de la palabra de Dios, o distorsión del evangelio, aquella persona que diga todo esto sería un anticristo. Porque no podemos decir algo menos de Jesucristo, de lo que la Biblia dice de Él. Y si alguien dice algo contrario a lo que dice la Biblia, según la misma Biblia, esa persona es un anticristo. No hay término medio para las palabras de Dios. O se es un cristiano o se es un anticristo. El mismo Jesús lo expresa así en Mateo capítulo 12 versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En la versión de Nueva Traducción Actual nos dice: el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. También vemos que en 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 18 al 23, Juan habla de los anticristos porque se había introducido en las iglesias de su tiempo. Esto también pasa actualmente en las iglesias. Por eso, Juan hace una comparación entre un verdadero cristiano y uno que no lo es, y nos dice que es posible saber cómo diferenciarlos. Veamos cómo diferenciamos a los cristianos y a los anticristos. Primero, un verdadero creyente tiene un concepto correcto del pecado. Comprende nuestra naturaleza pecaminosa. Eso lo puedes encontrar en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Y también un verdadero creyente comprende el concepto correcto de quién es Jesús. Esto lo encuentras en Juan capítulo 1,
versículo del 1 al 5. Un cristiano verdadero se distingue de un falso cristiano en su vida diaria, porque el verdadero cristiano obedece a Dios y su palabra. Esto lo encuentras en 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 6. Un verdadero cristiano ama a Dios y a la familia de Dios, que es la iglesia. 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 7 al 11. Y un verdadero cristiano no ama las cosas del mundo. 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Tiempo de reflexionar. Debemos tener en cuenta que nos encontramos en guerra espiritual. Hay una guerra entre Dios y Satanás, entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas. La táctica de Satanás siempre ha sido la misma desde tiempos del Génesis: inculcar o sembrar mentiras, plantar dudas y negar lo que Dios dice en su palabra. Actualmente, la Iglesia de Cristo también es acosada por mentiras de todo tipo, que vienen a través de falsos maestros, que Dios, a través de Juan, los llama anticristos. Y los anticristos hacen lo mismo que Satanás. Niegan lo que Dios declara en su palabra, pero no solo niegan con su boca, sino que también lo pueden negar con su estilo de vida. Amiguito, recuerda esto: cualquier persona que reemplaza o mezcla la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios, es un anticristo. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra, y hoy aprendimos sobre ello. Satanás busca plantar mentiras en la iglesia y engañar a cuantos pueda, y a las personas que son presa del enemigo, mayormente son aquellos que se han acercado a la iglesia y no están firmemente convencidos de las enseñanzas de Jesucristo en su palabra, de una sana doctrina. Amado amiguito, toda tu vida, todas tus decisiones, todos tus pensamientos, todo lo que quieras hacer o creer, debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. A donde vayas o en donde te encuentres, con quien hables o con quien tengas amistad, debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Porque un cristiano verdadero quiere agradar a Dios en todo, y para hacer esto debemos conocer más sobre Jesucristo y obedecer su palabra. Hermanito, repite conmigo: amado Señor Jesucristo, te doy gracias por tu palabra, porque en ella nos enseñas acerca de ti mismo. Y tu palabra es verdad. Perdóname, Jesucristo, porque muchas veces he actuado con rebeldía a tu palabra. Perdóname, Jesucristo, por no obedecer tu palabra. Ayúdame, te suplico. Ayúdame a ser un hijo tuyo obediente. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Qué hermoso tiempo estudiando la palabra de Dios. Llegó el tiempo de corregir la tarea anterior. Repasemos las preguntas anteriores. ¿Cuáles son las etapas de crecimiento espiritual y en qué consiste cada una de ellas? Leemos 1 de Juan, capítulo 2, del 13 al 14. Cuando Juan se refiere a padres espirituales, que son hombres maduros en la fe. Los jóvenes espirituales, conocen y se interesan en la sana doctrina, y con un conocimiento así de la palabra de Dios pueden vencer al maligno. Hijitos, hijos o niños espirituales son niños ignorantes e inmaduros en la fe,
que necesitan cuidado y guía. Niños que consumen leche espiritual, que son enseñanzas bíblicas básicas. Niños que aún no comen carne espiritual, que son enseñanzas bíblicas de estudio profundo. ¿A qué se refiere Juan aquí cuando habla de no amar al mundo y sus deseos? Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Se refiere a no amar nuestros deseos carnales, los deseos de los ojos y todo lo vano de la vida. Y todo esto lo ofrece el sistema de este mundo en que vivimos. Por eso, no debemos amar la vida de acuerdo al sistema del mundo, porque todo lo del mundo pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Quién maneja actualmente el sistema de este mundo? Lo maneja Satanás. Podemos leerlo en Juan, capítulo 12, versículo 31. ¿Qué dice la Biblia acerca de las personas que aman todo lo vano de esta vida? Nos dice que si una persona ama todo lo vano de la vida, el amor del Padre no está en esa persona. Es más, dice que esa persona no pertenece a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que esa persona no es hijo de Dios, no es cristiano. Felicito a los niños que me enviaron su audio con los versículos de memoria. También felicito a los papis que ayudan a sus niños a estudiar estos temas bíblicos. Ahora llegó el tiempo de actividad en casa. ¿Estuviste atento? Seguro que sí. Primera tarea. Resuelve las siguientes preguntas según la clase de hoy, con ayuda de tus papis. Cópialas en un cuadernito. Segunda tarea. Graba un audio hablando los siguientes versículos de memoria. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Amado amiguito, te animo a seguir perseverando en tu comunión diaria. Repasa esta lección con tu familia y envía la tarea a tiempo al WhatsApp de la Miss de Escuela Dominical. Recuerda dar prioridad a Dios en tu día a día, y si tienes alguna pregunta sobre la Biblia o sobre la lección de hoy, recuerda que nos puedes escribir a las redes sociales de la Iglesia Cristiana de Gracia. Nosotros estaremos encantados de responderte. Hasta el próximo domingo, hermanito. Dios los bendiga grandemente. Los amamos y los extrañamos un montón. Oramos por ustedes. Por favor, también ora por nosotros. Te enviamos un abrazo grande. Dios te bendiga. Qué afortunados sois los necesitados hoy, pues vuestro será el reino de Dios. Bienaventurados sois si lloráis y sufrís hoy, pues de Dios tendréis consolación. Qué felices sois los mansos, Pues la tierra heredaréis, los que deseáis justicia, ese hambre saciaréis. Muy feliz será aquel que misericordia dé, Porque la misericordia también llegará hasta él. muy afortunados sois. Los de limpio corazón, porque un día a Dios veréis cara a cara con él. Muy afortunados sois los pacificadores hoy, pues se os llamará hijos de Dios. Y muy bienaventurados sois si sufrís persecución, pues el justo reinaréis con Dios. Y feliz el que soporta La mentira, burla y odio, perseguido por mi causa, pues gran premio tendrá. Yo soy luz que os va a alumbrar, soy pastor que os va a cuidar. Eres pan que nos da vida, agua viva
a mí. Todos los que estáis cansados y cargados, Pues yo os haré descansar. Yo soy el camino, la verdad, la vida soy. nadie llegará hasta Dios si no es por ti. Yo venzo a la muerte, yo soy la resurrección. El que cree en ti aunque muera vivirá. Yo soy luz que os va a alumbrar, soy pastor que os va a cuidar.